Bienvenidos mis queridos amigos al Rincón de la Calavera, donde si es oculto, lo encuentras aquí. ¿Cómo estás mi querido amigo Axel? Hola, pues muchas gracias por invitarme de nueva cuenta. Aquí muy contento de estar de nuevo contigo, con el tema que tenemos para hoy, muy interesante. Esperemos darle el ancho esta vez. Ok, el Rincón de la Calavera, un podcast donde los especialistas Axel Andrade y el de la voz te llevarán a ese viaje del conocimiento esotérico, ocultismo, brujería, prácticas espirituales, alquimia, tarot, leyendas, lo paranormal y mucho más. Teniendo diversos invitados en cada podcast, juntos conoceremos más y más. Y en esta ocasión contamos con un invitado que se repite porque nos ha aportado tanto conocimiento y datos interesantes. Humberto Becerril, que ya está en la línea. Mi querido Humberto, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Ferran, Axel, espero que estén muy bien. Gracias por invitarme de nuevo a su podcast. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias. Y hoy vamos a hablar de lo que es la santería, su evolución, su origen y cómo ha persistido esta religión a nuestros días, en particular en México. Y quiero comenzar con unos datos interesantes. La santería es una religión afroamericana por cuanto vino en la sangre y piel de los africanos, perpetuándose en la descendencia y aclimatándose al particular contexto en el que se encontraron en el continente americano. En ella ha sido objeto a veces de incomprensión, rechazo injustificado, inclusive al día de hoy, no podemos negarlo. Evidentemente el mal uso, la especulación por parte de algunas personas que han hecho mal uso de ese conocimiento y su ambición han generado que se caigan en prácticas erróneas, en la práctica real de la santería o como se le ha mencionado correcta y concretamente una religión. Una muestra de la profundidad de la enseñanza oculta dentro de los pataquís, es decir, historia de los santos u orishas, la encontramos al revisar los caminos de Oshun. Para ello encontramos diversas bibliografías en donde podemos acceder justamente a esta información, a este conocimiento y obviamente parte de la cultura, la capacidad de pensamiento y la inteligencia de los negros africanos los esclavizaron. Las personas que los esclavizaron ignoraron también sus creencias religiosas, tradiciones, secretos. Los aspectos más ponderables de esta religión con su mitología son el profundo simbolismo esotérico que en ella contiene y las prácticas llenas de fervor que a través del tiempo sufrieron serias transformaciones influidas profundamente por la iconolatría católica de los amos españoles, pero manteniéndose a través del tiempo fuerte y viva para sus creyentes. Por lo tanto, la mayoría de sus dioses yorubas fueron identificados plenamente con las imágenes de los santos católicos, por la necesidad de adaptar sus creencias y las exigencias de la religión católica y al mismo tiempo a las creencias que cientos de miles de esclavos, mujeres, hombres y niños, robados de su hogar y trasladados contra su voluntad al continente americano, capturando sin distinción a reyes, príncipes, ricos agricultores, grandes guerreros e inclusive babalaos. Surgió así la necesidad de ese sincretismo en forma natural y espontánea. Su nombre, santería, es un término derivado de la palabra santo, pues los esclavos respetaban a los dioses de los blancos con el pensamiento lógico que muy poderosos han de ser cuando los tienen a ellos de amos y nosotros a los esclavos. Con este preámbulo quiero comenzar este tema de la santería en México. ¿Qué opinas, Axel? Bueno, pues qué bueno que leíste este texto. Mencionas ahí muchas cosas que sí son, pues al sol de hoy, muy importantes dentro de este sincretismo que tienen.
la forma en que ha sobrevivido, a pesar de que pues, en varias épocas, en varios lugares, han tratado como que de frenar esta religión, como bien dices tú, y cómo pues a través de hacer esta paradoja entre los santos y los santos y las imágenes yoruba ha podido sustituir hasta el sol de hoy. Ha sobrevivido la santería a través de una guerra mundial. Ha subsistido, inclusive de algunos ataques militares en diferentes países, pero la religión ahí sigue presente. Ha subsistido ante los cambios políticos, sociales, e inclusive ha evolucionado justamente en la época de la colonia. Ha sobrevivido a la piratería, inclusive. La piratería, que después hablaremos en otro podcast de la piratería en México, ¿ok? No de la que actualmente conocemos como los discos y películas pirata, no, la piratería auténtica en el mar Caribe. ¿Sí? Es muy importante cómo la santería se ha abierto camino dentro de la idiosincrasia mexicana, cómo los mexicanos han empezado así que adoptado y adaptado también, yo me atrevería a decir, toda esta parte mística hacia pues, las mismas vivencias que uno tiene, ¿no? Al grado de que hay mucha gente que aquí en México practica la santería o es santero. Y sin dejar de lado que históricamente la cultura mexicana ha tenido desde tiempos prehispánicos, una práctica politeísta. No es nada nuevo el día de hoy que por una parte podamos ir a alguna iglesia a santiguarnos, a recibir la bendición, pero también podamos acudir a los milagros de San Judas, pero por otra parte tener una cadenita, tener un collar, que también todo tiene su nombre, ¿no? Dentro del ámbito de la santería, pues para ir con nuestro santero de confianza, ¿no? Ahorita estaba haciendo memoria exactamente en la época colonial, lo que los españoles acostumbraban mucho, pues era a tumbar a las imágenes que el pueblo mexicano, el pueblo azteca, seguía, ¿no? Entonces, lo que muchas veces hacían era meter la figura de piedra debajo de los faldones de los santos. Entonces, de repente se sacaban mucho de onda los párrocos, porque era así como, caray, ayer no se presentó nadie y hoy están aquí adorando a X santo, ¿no? Hasta que se empezaron a dar cuenta de ese detallito, ¿no? Que metían las esculturas de piedra de barro debajo de los faldones de los santos. Entonces, yo supongo que ese tipo de absorción también fue muy similar con las deidades del Yoruba. Así es, pero para esto vamos a darle la bienvenida a Humberto Becerril, que bueno, ya está ahí en línea. ¿Tú qué opinas, Humberto, en relación a la santería en México? ¿Qué nos puedes aportar en esta ocasión? Bienvenido, Humberto. Gracias, Daniel. Mira, la santería en México, como bien lo decía Axel, se ha estado filtrando hoy en día, pero entramos un poquito en la historia, en esa parte oculta que muchos no conocen, porque al final de cuentas tenemos esa visión de la santería por lo que hemos visto gente con collares, hemos visto ofrendas en algunos negocios, o muñequitos vestidos de cierto color, con ciertas cosas. Como lo decían ustedes, en el régimen colonial, era muy común referirse a ella como el culto Lokumi, que provenía de la expresión Yoruba o Lokumi, que significaba amigo mío. Los españoles empezaron a denominarla despectivamente como santería, como una forma de burlarse de la aparente devoción excesiva que mostraban los seguidores a sus santos. Aquellos amos castigaban a sus esclavos, flagelándolos, torturándolos, para tratarlos de meterles la religión a base de sangre. La santería era en una fuerza o un dios universal,
del que proviene todo lo creado, al cual lo llaman Olodumare. La energía de Olodumare es Ashe. Luego están los orishas, como ustedes lo mencionaban, que son las deidades que gobiernan diversos aspectos del mundo, los cuales velan que cada mortal cumpla su destino que tiene en este nacimiento. La santería en México se empieza a incorporar o se remonta hacia los años 60, tras la Revolución Cubana, con las zonas migratorias de cubanos hacia los Estados Unidos, lo cual propició una inclusión de los primeros mexicanos iniciados en la santería. Hoy en día en el Distrito Federal se ha convertido en un punto nodal para ese desarrollo de la santería. Cada vez es más visible de lo que uno se imagina, sin que se pierda esa familiaridad con Cuba. Además, no solo se ha concentrado en un solo estrato social, porque lo podemos encontrar desde la gente de la alta élite política hasta los de menor estrato económico. La santería se trata de una religión iniciática, donde cada nivel jerárquico corresponde a un determinado conocimiento y el derecho de tener ciertas capacidades rituales. Una ceremonia de iniciación dura en términos generales 7 días, y ello implica el trabajo de mucha gente para hacer que esta ceremonia le da a quien ingresa una pertenencia a un linaje ritual genealógico vinculado en Cuba o en África, donde nace, donde se le rendía culto a los ancestros. La santería no está reconocida como religión, al menos en el país. No podemos acceder a un estatus de asociación religiosa por los candados que tiene la ley en la materia, o sea, las leyes que estamos aquí. Y esto nos genera un conflicto, ya que no hay un registro del número de santeros que tenemos en la Ciudad de México como tal, porque no sería tan fácil decir cuántos católicos hay o cuántos cristianos. Podemos encontrar santeros desde las lomas hasta el Tepito. La presencia de la santería siempre ha estado ahí. Lo interesante es que no se trata de una práctica que se asocia al mismo estrato o a una zona exclusivamente, porque lo que en realidad comienza con la clase media alta de élites artísticas y políticas se fue diversificando hasta llegar a lo más bajo. Ahí entraré en el tema de lo que decía con los santos. La identificación de los orishas con los santos más conocidos tenía razones muy simples, porque lo relacionaban con las acciones del aspecto o las mismas acciones del santo. Humberto, ¿puedes repetirnos lo último que nos comentas? Porque te perdimos por unos momentos. Ok. La identificación de los orishas con los santos es más conocido porque tenían razones muy simples. O sea, ellos los asemejaban por una simple razón, por el aspecto o por las acciones que les daban sus mismos santos, y encontraban un equiparable en la religión católica, Okay. para ocultar sus datos. Tenemos que es el Babaluaye, el santo de los pobres, que nos hacían referencia a lo que es San Lázaro. El Eleguá, el santo niño, que nos hace referencia al santo niño de Atocha. Obatalá es la Virgen de las Mercedes, que es el dueño de las cabezas del mundo. Shango es aquella deidad del trueno, representada por Santa Bárbara. Obatalá se representa por la Virgen de las Mercedes, dueña de todas las cabezas del mundo. Shango es la deidad del trueno, representada por Santa Bárbara, y en las creencias católicas se representa con vestimentas rojas y con una espada. Ogún, la deidad que maneja el hierro, dios de la guerra y de las armas. Lo asocian mucho con San Pedro, San Pablo, San Juan Bautista, San Miguel Arcángel y San Rafael Arcángel en la santería cubana. En el candomblé de Brasil, con San Antonio de Padua o San Jorge en Río de Janeiro. Y en el vudú haitiano se representa con Santiago el Mayor. Agayú Solá es la deidad de los volcanes, la fuerza bruta, el poder de la tierra y el fuego. En las creencias católicas se le representa con San Cristóbal. Inle es el médico, representado por San Rafael, el arcángel que cura y sana. Yemayá es la Virgen de Regla, esa diosa de la maternidad y del mar. Oshun, diosa de los ríos, representada por la Virgen de la Caridad del Cobre. Ella es dueña del amor y el oro, creadora del dinero, la belleza, la coquetería. La más bella de las orishas, dueña de la miel y la patrona de Cuba. Por último, Oya es la diosa del cementerio,
se sincretiza con la Virgen de la Candelaria, que en España es la patrona de las Canarias. Teniendo teniendo esta información en contexto, les preguntaría qué opinan de todos estos santos. Bueno, algo que a mí me llama mucho la atención de todos estos santos que estás mencionando, ya viendo realmente cómo es su aspecto, estoy aquí viendo algunas imágenes, a mí me llama mucho la atención y siempre me ha gustado esa gama de colores, porque cada uno tiene su gama de colores, ¿no? Decías, por ejemplo, aquí Oya es morado, azules, ¿no? Shango rojos con amarillos, dorados, Ochum dorados con verdecitos, y a mí siempre me ha gustado mucho eso, ¿no? Es lo que llama la atención de los diferentes tipos de santos, ¿no? Y pues no está tan alejado de otro tipo de deidades grecolatinas, egipcias, donde cada quien tiene una función, donde cada personaje o arquetipo está representado con características muy específicas, colores, ornamentos, elementos y cosas por el estilo. Algo importante que quiero comentar al respecto es que realmente existen 401 deidades o 401 orishas. Evidentemente, pues quedan los más conocidos, pero realmente existen muchísimos más. Un detalle interesante que en lo particular a mí me capturó desde hace muchos años es que por ahí estamos hablando de los años 80, 90, la región del sur, Catemaco, Veracruz, concentraba también prácticas religiosas de santería y la comunión que existía entre las prácticas prehispánicas, las prácticas vudú, las prácticas africanas y sus diferentes vertientes. Muchas veces la gente no tenía pleno conocimiento de esas mismas prácticas, pero fue bastante amistoso el trato y la comunión que se tenía entre la comunidad de esta localidad, justamente con el arribo y los descendientes de los esclavos africanos, quienes traían consigo estas prácticas. No sin dejar de lado también que existieron diversas ramificaciones en las cuales la santería a veces se llegó a confundir con el vudú, y resulta que hay diferencias que contrastan realmente, ¿no? Cabe mencionar que podemos citar en Estados Unidos la localidad de Nueva Orleans, la práctica también del vudú, e inclusive existe un museo del vudú. Sin embargo, ¿por qué saco a colación este comentario? Porque en esas mismas prácticas y en estas similitudes y en las diferentes generaciones que han persistido, no olvidemos que viene de un origen africano. No olvidemos también que estos mismos sincretismos también se han venido adaptando a las diferentes corrientes religiosas por las cuales han persistido hasta este momento. También es importante mencionar que países como Venezuela, países como Colombia, Ecuador, ha persistido de una manera efervescente la santería, no sin dejar de lado Miami, un lugar donde prácticamente hay constantes asentamientos. Bueno, principalmente hubo más asentamientos en el siglo pasado y toda parte de este siglo. ¿Por qué? Por el escape, por cuestiones económicas, políticas, sociales de los cubanos, se retiraban a Miami y buscaban el asilo político. También lo mismo lo encontrábamos con personas del país de Haití. Y lo contrastante de todo esto es que Haití es vecino de la misma isla de República Dominicana. República Dominicana, cabe mencionar que tiene un fuerte asentamiento de prácticas afroantillanas, porque la misma santería ha ido evolucionando desde prácticas bantú,
en la región del Congo, viene lo que es el palo mayombe, y la práctica de la santería se le ha asociado a la religión yoruba, que también cabe mencionar que el término de pronunciación es yoruba, y normalmente, coloquialmente lo pronunciamos como yoruba, ¿ok? También uno de los temas que me resaltó mucho es que la gente tiende a confundir la santería con el vudú, y pues en el rubro en el que yo estoy sí es muy común que me lleguen personas muy confundidas, ¿no? Santa Muerte, vudú y santería, ¿no? Piensan que es lo mismo. No, definitivamente no. Y creo sí, que adelante. mucho de esto viene en parte a la malinformación o el término es infoxicación de todo lo que puede de pronto abundar en las redes sociales. Ahorita me vino a la cabeza una película de mi gusto, Perdita Durango, Sí. que efectivamente trata de manera ficticia muchos de estos temas, ¿no? Pero Perdita Durango y su contraparte Romeo Dolorosa están basados en dos personajes reales, ¿no? En Adolfo Constanzo, el padrino de Matamoro, que efectivamente, pues gracias a él es que mucha gente confunde lo que es realmente la santería con otro tipo de prácticas más oscuras, por decirlo de algún modo. Y también es importante mencionar, cuando vemos en la calle personas con los collares de diferentes colores, también nos causa un tipo de curiosidad, ¿no? Realmente quienes tenemos esa inquietud por conocer más en estos términos, sabemos que pueden tener algún tipo de vínculo con prácticas de santería, con prácticas de palo. Sin embargo, a final de cuentas, esta visión astral y el concepto de la santería en México es una forma de persistir hoy a nuestros días. Quiero compartirles un dato que a mí en lo particular me llama la atención, los caminos de los orishas. Y es que quizás sea uno de los conceptos más importantes para comprender a los orishas. Cada orisha tiene una historia. Es como el equivalente a ese pequeño capítulo en donde muestra su origen, su desenvolvimiento de cada orisha, y esto se le conoce como el término de pataquíes, ¿ok? Los caminos son etapas de vida de ellos mismos, de los orishas, reencarnaciones espirituales en las que conservan sus cualidades fundamentales, así como el recuerdo de etapas anteriores. Estos caminos configuran especies de dinastías espirituales cuya sucesión determina el significado esotérico total que el orisha representa, así como la instrucción que desea inculcar en los creyentes. Las etapas más antiguas de los pataquíes o historias narran además el origen de la Tierra. Caso curioso, aquí quiero hacer un paréntesis, Humberto y Axel. Todas las religiones tienen algo en común. Aquí hablamos de que estos mismos pataquís narran el origen de la historia, y esto lo encontramos también en el Popol Vuh. Entonces, bueno, también plantean caminos andróginos, hembra y varón, los cuales permiten comprender que si bien ocurrieron hechos naturales que originaron el planeta y la vida en él, también es cierto que tales eventos fueron ordenados por una inteligencia divina, la presencia de Dios Supremo, el creador de todo lo existente, y ya lo había comentado Humberto, Olodumare, ¿ok? Y evidentemente también algo que es muy vistoso dentro de las prácticas de la santería son las ofrendas. Y es que la ofrenda tiene un término que se llama adimú. Pueden ser desde frutas, vegetales, plantas, animales que se dan de comer al orisha, como una expresión de amor del creyente que desea comunicarse con la divinidad. En esta misma sintonía existe las prácticas en Guatemala a la deidad de Maximón, quienes si lo tienes bien atendido, o entre mejor atendido lo tengas, mejor como creyente te va a ir en cuestiones amorosas, en cuestiones sentimentales,
Y bueno, haciendo esta analogía, bueno, también aquí hay una práctica con el tema de las ofrendas hacia los orishas, ¿ok? No siempre las ofrendas incluyen la inmolación de un animal. Para aquellos que a lo mejor no sepan qué es una inmolación, pues bueno, eso es un sacrificio de tipo ceremonial, ¿ok? Sobre todo cuando se trata de personas no iniciadas dentro de la religión, pero cuando así sucede, es un honor para refiriéndonos al animal, participar en la ceremonia. Pues por ese acto se convierte en una energía que transmuta el mal que aqueja a los humanos, alcanzando niveles espirituales superiores al ser mensajero entre el plano terreno y el celestial. Y aquí entramos, señores, al tema de debate. Las inmolaciones y lo que en términos generales hay quienes están de acuerdo, quienes no están de acuerdo. Bueno, ahorita a la hora que lo estás leyendo, yo estoy pensando exactamente en las diferentes culturas Sí. que efectivamente tienden a sacrificar algún animal, que puede ir desde una paloma hasta un cordero, pasando por animales a lo mejor un poquito más grandes, vacas, etcétera, etcétera. Pero como ya lo mencionaba yo, desgraciadamente el estigma que trae la santería lo hace ver hacia la gente que no conoce realmente el tema, los temas, como algo malo. Pero así como yo lo estoy escuchando, pues, estoy pensando exactamente en una inmolación judía, en una inmolación Por citar el ejemplo, ¿no? azteca. Entonces, sí, entre los ejemplos que ahorita se me vienen a la cabeza, pero técnicamente, como ya bien mencionaba, está esa parte de que pues la santería también tiene un origen, supongo que también ha de tener un apocalipsis. ¿Y quién quita que la hamburguesa, cuando vas a un restaurante, también pasó por una inmolación, Una ¿no? inmolación, ¿no? ¿Qué opinas, Humberto, al respecto? Respecto al sacrificio animal, es un tema un poco ríspido en lo que estamos viviendo hoy en día, porque ya hay más organizaciones que están a favor del cuidado de los animales. Sin embargo, retomo un poco el sacrificio animal en la parte histórica. Ya lo habían mencionado ustedes. En el Antiguo Testamento hace una parte muy específica en el libro de Levítico, en el versículo 1 hasta el 7, donde relata la historia de cómo un día Dios Yahvé llama a Moisés y le ordena que sirviera de mensajero ante los hijos de Israel, instruyéndoles detalladamente ese método para llevar a cabo los sacrificios proporcionados en su nombre. De igual manera, Yahvé le dijo a Moisés que estos sacrificios, siempre y cuando se hicieran según las disposiciones prescritas, serían bien recibidos por él. A cambio de esto, los pecados de las personas que ofreciese dichos sacrificios serían perdonados. Pero se entiende ahora que el sacrificio animal ya no es válido en el Nuevo Testamento, porque hay que recordar que Jesucristo se sacrificó a sí mismo por la humanidad, cancelando los sacrificios posteriores. Evidentemente, y a diferencia de la tradición de Yoruba, en este pasaje del Antiguo Testamento, el sacrificio debe llevarse a cabo ambos, estando dados por Dios y a los hombres a través de la revelación de Moisés. Y en el segundo lugar, el propósito principal de los sacrificios, según se representa en dicho pasaje, es lograr el perdón de los pecados. En ese sentido, podemos decir que ya Jesucristo, sacrificándose a sí mismo, perdonó todos los pecados del hombre. En cambio, en la santería, el sacrificio de animales está determinado por el rito de la adivinación, lo cual es una evidencia de la existencia de una característica fundamental entre muchas otras religiones endógenas de África, a saber la ausencia de una revelación divina y, por el contrario, la persistencia de conocimientos ancestrales que han sido transmitidos a hombres y mujeres desde los principios de los tiempos. Cada sacrificio que se hace dentro de la santería responde a una solicitud a través de métodos de adivinación de algún orisha o algún ancestro que requiere a uno o varios animales para poder resolver la situación de la persona que quiere consultar. Generalmente, los orishas y ancestros solicitan que les sea ofrecido uno o varios animales,
el tipo y el género, se los dan a decir, ahí depende de lo que les pida el muerto. En el caso de que la vida o el bienestar de la persona consultada está en juego. En ese sentido, el sacrificio no es un instrumento mediante el cual se pretenda redimir el pecado alguno, ya que en la santería no existe ese concepto, o sea, no lo está como en la parte católica. En la santería ni el hombre ni la mujer son concebidos depositarios a priori de cierta culpa. El sacrificio, según la cosmovisión santera, es la vía mediante el cual puede ser restaurado un proceso o un ritmo que haya sido interrumpido. Ellos aluden a que cada quien nace con un ritmo específico, un ritmo espiritual en la vida, que no debe de ser interrumpido, ya que si es así, la persona no podrá realizarse plenamente. Entonces, digamos esta parte, la sangre del animal que se ofrece a algún orisha o algún ancestro sirve para restaurar ese dicho ritmo, porque ella está ligada directamente a un ritmo del cuerpo del animal. Los santeros realizan las ceremonias en sus propias casas, porque la santería carece de templos hoy en día, al menos en ciertos lugares. Se reúnen en una casa o uniles, como yo le llamo, que al mismo tiempo componen las ramas de acuerdo a los primeros fundadores. Entonces esa parte viene haciendo parte, el santero hace que la vida cotidiana del creyente se convierta en su intermediario con lo sobrenatural, como su consejero y su adivino. Las ofrendas, característicamente las que yo he visto, sí son muy escandalosas, porque siempre vamos a encontrar sangre, animales. En como tú lo decías, Daniel, la parte de investigar un poco más o saber algo, nos lleva siempre a preguntarnos, bueno, ¿por qué mataron esta cabra? ¿Por qué mataron a la gallina? De niño me recuerdo mucho, alguna vez en un museo encontré una exposición sobre santería y vudú africano, en el cual eran grabaciones de los 40, 30, aún en blanco y negro, donde mostraban todos esos rituales, y me dejó impactado desde un momento porque no estás acostumbrado a verlo. Si bien la religión nos enseñó que los sacrificios se hacían antes, y la historia nos los deja muy claros, como lo decía Axel, los aztecas, o algunas otras, los egipcios, griegos, o sea, es esa parte, ¿no? ¿Qué tanto nos marca y también qué tanto estamos dispuestos a aceptar como personas hoy en día ese sacrificio? No sé, ¿ustedes están de acuerdo con el sacrificio de animales? Yo creo que el sacrificio no es nada nuevo, y más allá de que si esté, yo en lo particular, más allá de que si esté de acuerdo o no, más bien es aceptar que parte de nuestro país, con una visión tan abierta a diferentes prácticas, es también aprender que detrás de estas mismas prácticas de sacrificios existe un respaldo histórico. Ya lo has comentado tú, en relación a que si podemos hacer una crítica sin pleno conocimiento, y que solamente decimos que estoy mal, estoy en desacuerdo cuando voy a un centro comercial y voy a comerme un cuarto de libra en una hamburguesa, pues evidentemente estoy cayendo yo en una incongruencia, porque ni siquiera me doy cuenta o no estoy consciente de que sea o no un sacrificio, o que exista un aspecto ceremonial de por medio. A final de cuentas, estoy consumiendo algo venido de un producto final, venido de un animal que pasó por un proceso de sacrificio doloroso, muy seguramente. Y cabe mencionar un dato adicional: en África nada se desperdicia. Todo el animal, todos los intestinos, los órganos se utilizan, e inclusive se los comen, precisamente porque ese animal contiene todo su ser, es tan sagrado que nada se desperdicia. Cosa diferente en México, que encontramos en las esquinas bolsas con gallos y restos animales derivadas de estas prácticas, ¿no? Pero sí es importante mencionar este dato histórico y, bueno, mi punto de vista. Mencionabas ahí unos puntos a los que yo quisiera hacer referencia
más bien retomar hacia las referencias para hacer preguntas. ¿Qué diferencia entonces habría entre un orisha y un muerto? Ya que en algún momento mencionas, ¿no? Que también se le da como, así como sacrificio, como pago al muerto. ¿Qué es un muerto? ¿Para qué sirve? Porque es uno de los temas que de repente hablando de santería sale mucho, y pues para que la gente en general conozca realmente qué es un muerto, para qué sirve y cuál sería como que esa diferencia, ¿no? O sea, como están en el panteón de Yoruba, los orishas son los que son literalmente es Ikulobi Osha, que es de la muerte nace el orisha, que es donde procede la dicha cultura, que son los muertos que parió al santo. Es la traducción más acertada. En la parte, esa es como la parte histórica o lo que se encuentra en las investigaciones. En la parte más personal, y lo que he platicado con algunos santeros, es como el alimento que se les da, o literalmente es la ofrenda que les da uno como agradecimiento a los trabajos. Porque al final, como se decía, no es la sangre que nos une para la misma idea de queremos ver. Porque igual hay que entender que había lo que son los santeros y los paleros, que unos trabajan con santos y otros trabajan con muertos. Es otro punto a quitar, ¿no? Al igual que, como lo veníamos platicando, en México hemos estado llenos de tanta gente que quiere aprender, que caen muchos en charlatanería, y no solamente en santería, se lo podemos ver como brujas, chamanes que lucran con el sufrimiento o la necesidad de las personas. Entonces de ahí también, como decía Daniel, encontramos muchas ofrendas a diestra y siniestra, ya sea en panteones, ya sea en vías de tren, ya sea en esquinas, con muchos animales. Entonces también ese es un punto que deberíamos de tener en cuenta para retomar una crítica más certera. Porque también qué tanto le han hecho daño la charlatanería a la misma santería. Esta misma duda siempre es un planteamiento general en la que constantemente los practicantes de las actividades espirituales siempre se han enfrentado a ello. Mencionaste algo interesante en relación a no confundir la santería con el palo. El palo mayombe tiene una práctica muy específica con la práctica de los muertos, pero a final de cuentas es uno de los más requeridos, dado la emanación bioeléctrica que generan el constante práctica de sacrificios en estos templos, ¿ok? Otro dato interesante que se ha mencionado es que para las coronaciones de santo por lo menos se deben considerar 7 días. Dentro de esos 7 días también la persona que está próxima a iniciarse en estos terrenos pues conlleva un proceso de purificación, desintoxicación, para poder recibir adecuadamente el conocimiento, para recibir adecuadamente la energía del orisha al momento de la ceremonia. Y anteriormente todavía se llevaban a cabo estas prácticas en las que la persona se recluía durante 7 días, 7 noches en la casa del santero, y evidentemente no era nada barato, y obviamente se tenía que considerar la alimentación, cambios de ropa, procesos en los cuales el quien iba a ser iniciado pues tenía que estar completamente de acuerdo con esa inversión económica, pero también resguardando los aspectos ceremoniales que implicaba la limpieza, la purificación, la desintoxicación. Y esto me recuerda
también a las bodas alquímicas de Christian Rosenkraus, donde también se manejan los 7 días previos a ese punto culminante, días en los cuales las personas están estableciendo un vínculo de pruebas personales, están estableciendo un autoconocimiento de romper con sus cadenas y sus ataduras personales, pero sobre todo elevando su nivel psíquico. Y para ello tenían que estar en un proceso en el cual tenían que manifestarse día y noche a las diferentes prácticas que en este caso el santero en turno, quien los iba a iniciar, pues bueno, les iba a estar dirigiendo. A su vez, este personaje, en términos muy simples, muy sencillos, muy escuetos, es una persona que se convierte el padrino. De ahí es que nosotros hemos escuchado de manera muy coloquial cuando una persona se refiere a su santero de confianza: voy con mi padrino, voy a casa de mi padrino. Que se incurran en otro tipo de prácticas, bueno, eso es muy, pero muy diferente, como pues bueno, el pago de algunas cuotas y demás circunstancias, ¿no? Pero en términos generales así es como se genera este tipo de prácticas. Quiero abordar un tema interesante que tiene que ver con la adivinación, la parte esotérica que es más conocida. Antes de que abordes ahí, sí. Por ahí se mencionaba que la santería es de índole iniciática. Yo tengo ahí la duda, ¿cómo lo coronan a uno? Creo que es el término de decir, bueno, a ti te va a tocar Oshun, o a ti te va a tocar Shango, te va a tocar Oya, o sea, ¿lo define el padrino, lo define uno, o en el proceso lo define la entidad? Lo interesante de este proceso iniciático, porque realmente debe ser iniciático, la realidad es que hoy en día no es tan iniciático, es que la persona que está próxima a iniciarse o coronarse debe pasar previamente por un proceso que se llama registro, mediante el cual el padrino identificará cuál es el camino que debe seguir la persona, si va para camino de Ifá o si va para camino de Palo Mayombe. Por lo tanto, en términos muy, muy sencillos, es el primer paso. De ahí en fuera, existen diferentes tipos de coronación o consagración, los cuales en términos generales duran 7 días, pero se utilizan diferentes elementos para incurrir en el proceso de purificación de la persona, ¿ok? Una vez que la persona se purifica, en todos existen las inmolaciones, es bien importante mencionarlo. Y la pregunta obligada es: ¿solamente vamos a inmolar o sacrificar a un animal? No, a veces se utilizan palomas, a veces se utilizan corderos, a veces se utilizan cabras, bueno, eso es variable. Pero desde el punto de vista ceremonial que implica esta coronación, la persona que recibe los dones, las bondades, la protección del orisha, también adquiere responsabilidades, adquiere compromisos y deberes mediante los cuales también va a tener que estar sometido para su proceso personal de introspección. Y esto implica, en sus diferentes términos, en cómo se les conozcan, pues implica esa responsabilidad, ¿no? Claro, ya contándome sobre mis apuntes, tenemos lo que es, encontré lo que es la parte de las jerarquías, lo que les veníamos platicando. Como primera instancia está el Homo Eleque, que es todo aquel que haya recibido la ceremonia de los eleques de fundamentos. Dícese que esta ceremonia es como la entrada para lo que es la santería. Normalmente se le entregan 5 eleques o collares de fundamento, los que son el Eleguá, Ochun, Yemayá, Changó y Obatalá. Los collares se ponen por el santo de guarda de la persona. Si a la persona no se le ha determinado el olori o el santo, se ponen por Obatalá, porque él es el dueño de todas las cabezas. Así es. Después seguirían los que son los Ayagún,
Ti Osha o orishas guerreros. Aquel que recibe el fundamento de los 4 orishas guerreros, el Ewa, Ogun, Ochosi y Osun, pilares del sistema religioso Osha Ifa. Después siguen los Iworo Tiosha, todos los que han pasado esa ceremonia de Yokosha, Sodoricha, Karucha o Osha, Aqua, Kua, el Eri, después el Evo, Niodun, se convierten en Iworo, el que ruega cabezas, maneja el oráculo de Obi, de Yage, registra con Dilogun y participa en Osain, Ita, etc. Después siguen los Babalocha o Iyalocha, que son cuando se les consagra con Oshua, Kua, el Eri, a un ahijado. Se convierten en Babalocha si es hombre y Alocha si es mujer. Después vienen los Oriate, que son los jefes de ceremonia. Ellos dirigen el Osha, Kua, Eri. Después siguen el Oba. Hay muchos santeros que se desarrollan y cumplen esas funciones, ya sea que Oba o Oriate, después de años de experiencia consagrando a Osha. Puede llamarse Oba y es el título que puede obtener un sacerdote en el Osha, siendo ya es en el sistema Osha Ifa el título máximo. Después ya vienen los ojes en el culto Ifa, el Awofakan e Ikofa, que es para ser hombres, es para ingresar al culto de Ifa. Todos los babalaos deben de cumplir la primera ceremonia y las mujeres los hombres cumplen para Awofakan y las mujeres para Ikofa. Y esta última es la máxima consagración que puede recibir una mujer en el culto de Orunmila, recibiendo el título de Apeteri o ayudante de Babalao. Ya vienen después los que son los Babalaos o los Omurofak, que son llamados Omofak también, que son aquellos que recibieron a Ifá y recibieron sus guerreros. Solo se lavaron con Changó o Batalá y en el orisha tutelar. La diferencia con estos es que el último se lavan los orishas que había mencionado. Claro. Después dice que hay 14 ceremonias preconsagratorias y hay vienen bastantes nombres, que son los días de, un ejemplo, el primer día es para la preparación de Ikuldun con las ceremonias iniciales, el segundo día es el día de Atefa o Niolofi, el tercer día es el día del medio, el cuarto el día de Ita o de Orula, el 5 no hay una ceremonia específica como tal, el 6 es el día de las ceremonias de Changó, el séptimo la ceremonia de Olofi y el octavo es el día de Ita Niloye. Y ahí viene bajando bases. Ya la última jerarquía y máxima es el Omodun o Lofista, que puede acceder al sistema religioso de Osha Ifa. El Omodun es aquel babalao que recibe el asentamiento de Odun u Olofi. Y esa categoría pueden ser todos los más grandes que han asentado, los Ifmamoles o Wiromoles. Y ya tiene el poder de consagrar cualquier entidad. La de Odú o Fasalá, Lofobayer, después puede hablar con una pirámide cuya punta sería Olofi, teniendo asentado que puede asentar todo lo que esté por debajo de él, sería el que se podría comunicar, por lo que yo entiendo y lo que he visto es con ellos. Mencionaste temas de adivinación. El Ewa y Changó jugaron un papel importante dentro de la vida de Orula, quien está dado a ser el orisha que conoce los secretos de la adivinación, siendo capaz de influir sobre el destino. El arte de la adivinación se encuentra difundido en los rituales de la religión y constituyen el medio por el cual el santero se comunica con los orishas. En estas herramientas que se encuentran dentro de la santería, Humberto y Axel, les voy a compartir algunos elementos básicos que se utilizan, son necesarios y que también la gente que pueda escuchar este podcast, que nos vea a través también de YouTube, pues también se dé una idea de que estos elementos aparentemente sencillos son herramientas extremadamente importantes para el trabajo de un santero. Por ejemplo, el coco, o mejor conocido como opi.
Es el instrumento básico. En medio de un ritual se echan en el piso 4 trozos de coco o invariablemente, y luego se leen de acuerdo al oráculo. Para ello existe diferente interpretación de los cocos si caen al derecho o al revés y en las posiciones. También tenemos un dilogún, que son caracoles, y el tablero de Ifá, cuyo dueño es Orulá. Comparten como código de interpretación el dilogún. Este se encuentra conformado por una serie de odunes o números que representan las historias de los santos. Así también encontramos el tablero de Ifá. El até o tablero de Ifá es una tabla redonda de madera de 14 a 16 pulgadas de diámetro. En el borde labrado de la madera se encuentran marcados los puntos cardinales que representan los 4 vientos y las 4 esquinas del mundo. El norte es para Obatalá, al sur es para Dua, y el este es Changó, y el oeste es Echú. Finalmente tenemos lo que es un ecuele, que es una cadena de 14 a 16 pulgadas de largo formada por conchas de nácar, carapacho de jicotea o cacho de ganado y metal, engarzados con eslabones metálicos o cadenas, 9 semillas de colá, una pesa, una balanza, un hildé, una corteza de álamo, un irofa, que es equivalente a un cuerno de venado, con el que también se escribe en el polvo del tablero o para trabajar en otras ceremonias. Un iruque, que es una cola blanca, que se utiliza para limpiar las malas influencias y vibraciones negativas. Como ven, Humberto, Axel, estos son los elementos de adivinación que dan pie a la parte esotérica de la santería. Pues para mí, yo estoy ahorita viendo aquí que realmente es algo muy completo. Sí, claro. Desde las herramientas que se utilizan hasta la organización que hay, que va más allá de... Yo me cuelgo mi collarcito de colores. Y pues sí, es todo un universo aparte, ¿no? Creo que parte de la importancia de este programa va a ser el hecho de acercar a la gente que desconoce realmente qué es la santería, que la confunde, y que realmente se vaya encaminando hacia los temas reales de qué es la santería, para qué sirve, para qué me sirve, y sobre todo pues que hay gente que se va a sentir afín con ahora sí que con esta línea, pues, para mí esotérica, filosófica y hasta moral que puede tener. Yo quisiera ir finalizando este podcast con una parte que a mí en lo personal me llama la atención, la santería y algún personaje famoso con quien podamos identificarlos. A mí me brinca de inmediato esta actriz cubana, sobre todo bailarina profesional, porque fue bailarina profesional, Niurka. Mira, aquí hay algo, y te lo digo como músico muy específico. Los ritmos cubanos, ¿sí?, básicos son bolero, son salsa y... me falta uno. Y rumba. Sí. ¿Sí? Entonces, estamos hablando que ya desde su origen tienen que ver, está muy hermandado, está muy de la mano, pues con la santería. Y también Celia Cruz me figuraba como parte de ello, ¿no? A esa parte iba Celia Cruz, Shakira, Niurka, Ricky Martin, Marc Anthony. ¿Ellos son santeros o han requerido servicios de santeros? Algunos se reconocen como santeros, lo han dicho. Otros están muy apegados a la santería. Incluso temas de Celia Cruz, hay uno que a mí me suena y me resuena, que es Yemayá, que incluso hace poco, me refiero hace como 10 años, salió una recopilación que se llama propiamente así, los temas de tributos a los orisha, y todos son temas de Celia Cruz con la Sonora Matancera. Y esa recopilación ya tiene años con esas canciones. Sí,
Digo, o sea, ya desde su origen, ¿no? O sea, el son, la rumba, la salsa, el bolero, pues tienen que estar de la mano con la santería. Entonces no es raro que este tipo de personalidades, hablando de músicos, estén muy apegados a eso, ¿no? Por ahí leía yo también que Tito Puente estaba coronado por Shango. Ok, eso sí no lo sabía. Entonces, si vamos hacia esa parte, pues no es sorpresa que muchos de ellos, ya sea por decisión propia o por cercanía a gente que está que es santera o que está metida en la santería, pues sí tengan esa absorción de tributos, ¿no? Aquí yo estoy en unos datos que pude conseguir. Encontré que Olga Tañón también fue coronada como hija de Shango. Olga Tañón, ella tuvo gran relevancia en los años 90, principios del 2000. Y bueno, Celia Cruz tenía hecho Oshun, aquí puedo estar viendo, Gloria Estefan con Yemayá. Julio Iglesias con Osha, Uh-huh. Ricky Martin con el Eguá. Yo lo dejaría, Humberto, Axel, en un estatus de muy como ambiguo, porque al final de cuentas estamos tocando información a partir de lo que hemos estado logrando investigar, pero en sí como que públicamente no hay algo que diga, o que digan ellos, algunos de ellos, yo soy santero o tengo hecho algún tipo de coronación. La verdad es que yo tengo mis reservas. Claro, es un tema bastante, como decías, estamos basándonos en lo que hemos investigado y no tan, al final de cuentas es como muchas cosas, ¿no? Se mantienen muchas partes secretas, de las cuales nada más podemos investigar muy poco. Y se ha dado que pues, al entender que viene una religión cubana, no me extrañaría de cantantes que vienen de ese lado, como ya lo habían mencionado, practicaran. Me recuerda mucho a las canciones como la de Que Viva Shango. Así es. ¿Cómo se llama? Es una de Marc Anthony también, que es o Wanile, bueno, pues por ese estilo. Y en la música ha quedado también marcada la santería. Igual, pues en la política podríamos entrar en ese tema todavía más escabroso. ¿Como quién podría ser, por citar un ejemplo? La leyenda, pues la leyenda más famosa en el libro que es Los brujos y el poder, hacía un hincapié un poquito sobre, digamos, la maestra, el Bester, que puede haber caído un poquito más en el vudú, pero también decía que hacía muchas consistencias en la santería. Cuentan o narran que era un ritual donde se mató un león y la maestra se bañaba en sangre del mismo, o sea, como un protocolo de protección a sus enemigos políticos. Pensando eso, que sigue siendo una gran leyenda. Yo no sé ustedes, pero por ejemplo, ahorita ya nos comentas esta referencia del autor Gil Olmos, quien lo menciona en el libro de Los brujos del poder, pero por ejemplo, algo que a mí me hace ruido, Forrest Whitaker, un actor norteamericano que también tiene algún tipo de vínculo con la santería. ¿Ustedes qué opinan? Bueno, es que sí, no está muy alejado, ¿eh? Yo también no considero que esté muy alejado, ya que hay que ver desde el origen no de él como norteamericano, sino más bien su descendencia, no estaría tan alejado. También ahorita me sonó se me fue su nombre del actor, es el de Arma Mortal, no Mel Gibson, el otro. También tiene vínculos con la santería. Danny Glover. Danny Glover. Danny Glover. Yo digo que también. Increíble, yo no lo creería tan fácilmente, ¿eh? Y pues hay que ver, pues es un tema bastante interesante.
Las ofrendas son bastante imponentes en cierto aspecto, pero no hay que satanizarla. Al final de cuentas no es mala para quien encuentra esa paz espiritual, o esa búsqueda de trascenderse, ya sea por bien morales, manejarte sobre una buena línea. Como hay buenos, como hay malos. No deberíamos de satanizarla como lo hacen las iglesias, lo hacen ciertas personas, porque al final de cuentas son creencias que tiene la gente. Para bien o mal, regresando a un punto, al menos muchos se refugian ahí para encontrar la paz que necesitan. Entonces yo creo que es algo que en cierto punto está bien, porque le da paz a muchas personas. O las mete en un camino de cintura, quien iba por malos pasos lo trata de enderezar para que haga algo bueno con su vida. No sé ustedes qué opinan respecto a eso. Pues para mí es un tema muy interesante, que abarca muchas cosas. Realmente aquí estamos dándole una embarradita técnicamente todo por la premisa del tiempo, pero creo que sí es un tema para ponerse a estudiar a fondo, para irse empapando poco a poco de la importancia que es, y de conocer realmente qué es la santería, más allá de lo que nos pueden llegar a mostrar series, películas o revistas de algún tipo, ¿no? Para ir finalizando, yo considero que la santería es una religión que ha ido abonando al conocimiento de la misma sociedad, y que también debería seguirse considerando como un elemento en el que siga apoyándose la gente para seguir prosperando, ¿ok? Y pues bueno, se nos ha acabado el tiempo, mis queridos amigos. Quiero agradecer a Humberto Becerril. Gracias, Humberto, por estar apoyándonos en este podcast. Gracias a ustedes por invitarme en esta segunda participación. Espero seguir trabajando con ustedes, cuando ustedes me inviten, ahí estoy. Gracias, Axel Andrade, de La Magia de la Alquimia. Compártenos tus redes sociales y gracias por acompañarnos también. Bueno, mis redes sociales las encuentran exactamente como La Magia de la Alquimia. Las pueden encontrar en Twitter, YouTube, Instagram, Facebook y también en mi página web. Y pues de nueva cuenta, gracias por la oportunidad de seguir participando en este programa del Rincón de la Calavera. Esperemos que sigamos para largo. Gracias, Axel. Y también agradeciendo al patrocinio de nuestra producción de Cava Films, encabezada por Beto Huerta, en este tercer podcast, que fue La Santería en México. Me despido de ustedes, yo soy el Maestro Ferran. Síganme en mis diferentes redes sociales, en YouTube, Instagram, Twitter y Facebook. Así que, si está oculto, claro que está en el Rincón de la Calavera. Gracias.